Para mí es un gran privilegio porque sinceramente yo estaba el último año de asistencia al Club Deportivo Orense, estaba de entrenador en el equipo juvenil de aquellas y la verdad es que es un gran privilegio que el club se vuelva a formar, que vuelva a crecer y que cuente contigo para esto. Más que de juego es de trabajo y de entrenamiento. La filosofía que tenemos este año en la cantera se basa sobre todo en cómo entrenamos. El partido al fin y al cabo es un día más de entrenamiento. Si tenemos 3 días a la semana y uno el fin de semana, será pues más importante la semana. Pues con ellos hay que tener mucho más cuidado en todo lo que hacemos, hay que sin duda responsabilizarse mucho más de su aprendizaje. Con mayores, al ya estar formados casi personalmente, a nivel personal, perdón, el cometas algún error entrenando, alguna palabra que se te vaya fuera de lugar, no influye, pero el niño sí que hay que medirse mucho más. Seguir creciendo, seguir mejorando, seguir diferenciándonos, darle esa importancia que dentro del club tenemos a la base, que se vea afuera y nada, sé que lo objetivo es a nivel resultados, pero si los equipos ascienden a la Liga, genial, y si no, seguir creciendo. La verdad es que ojalá muchos más clubes se unan a nosotros en ese sentido, porque por desgracia nosotros no hemos abarcado las demandas que estamos teniendo últimamente y clubes con la misma medida que nosotros, clubes que buscan más el crecimiento personal que el futbolístico a corto plazo, que tienen buenas instalaciones, que tienen buenos entrenadores, pueden dar lo que nosotros a día de hoy no podemos abarcar tanto. Personas, son niños, futbolistas a día de hoy no lo son, ni sabemos si llegarán a serlo, entonces sobre todo a nivel personal, sí. Desde fuera sí parece que tenga la presión de ascender o de tener que ganar una liga, pero ser el final del primer equipo sin duda es una responsabilidad grande, ellos la tienen, trabajan bien para ello, pero sinceramente tenemos un buen grupo, pero si no llegan a ascender, con ver a un par de ellos aquí corriendo por el Couto, ya estaría todo perfecto. La accesibilidad, ahora el está mucho más cerca de la ciudad, es más cómodo para los papás, para los abuelos, es mucho más cómodo, pero sinceramente estar arriba en Miraflores, la verdad es que los niños que tenemos, los padres que vienen, la verdad es que hacen un trabajo enorme porque vengan y estamos muy contentos con su esfuerzo. Sueño, final de temporada, sí que es complicada. Nada, sinceramente, a veces decimos que acabe el año, que los niños que tengamos hayan mejorado cada uno lo que pueda y que no haya problema en que todos quieran seguir el año que viene. No tengo mucho más.